Padre eterno Yahweh, seas tú hablando por medio de tu bendito Ruach, desenmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda Gabaya son nuestro Mesías. Amén. Veo amén. Por favor, pueden tomar asiento. Soy su servidor, doctor Javier Palacios Celorio, Roe, pastor de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Van a ir apareciendo los teléfonos, por si gusten después, hablar después de Shabbat, si tienen alguna duda. También van a ir apareciendo los libros, hay varios títulos en varios idiomas, etcétera, etcétera, etcétera. Les voy a compartir un tema muy interesante, experiencia espiritual. ¿Qué es eso? Vamos a verlo con cuidado. Voy a pasar de este lado, me inclino porque está el nombre bendito del Todopoderoso Yahweh Sebaot. Antes de iniciar el tema como tal, quiero anunciar que ya están las parashot de la Torá del libro de Vayikra, llamado Levítico, conocido como Levítico. Aquí está. Sí, para tus niños, pero para nosotros los adultos, queda perfecto. Sí, aleluya, las parashot del libro de Vayikra, Levítico. Está muy bien hecho, muy bien realizado. Por otro lado, también tenemos las actividades para nuestros niños, sí, de las mismas parashot del libro de Vayikra, del libro de Levítico. Sí, muy bonito libro. Yo ya voy revisando todo el material que vamos sacando aquí en Gozo y Paz para que todo salga de la mejor manera posible. Suscríbete al canal si no estás suscrito, dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones, porque vamos a estar dando muchos temas de profecía, cómo se están acelerando las cosas en la tierra. Y también puedes darle me gusta, porque de esa manera YouTube lo recomienda como un video importante, y que lo es, porque es de la Biblia. Experiencia espiritual. ¿Qué es eso de experiencia espiritual? Vamos a ver, miren, voy a empezar, me voy a ir con calma. A campo abierto, repito, a campo abierto, los ejércitos saben que es fácil derrotar al enemigo, a campo abierto. Pero una vez, atención, una vez atrincherados los ejércitos, uno u otro ejército, saben también que es más difícil derrotar al enemigo. Y esto sucede igual en el pecado. A campo abierto, ahorita van a entender varias ideas, vamos a entender varias ideas. A campo abierto, sí, es fácil derrotar al pecado, pero una vez atrincherado el pecado, sí, porque es enemigo, sí, es más difícil. Es lo mismo en el pecado. Entonces voy a repetir la idea porque de ahí vamos a partir como los cimientos de una casa. A campo abierto los ejércitos saben que es más fácil derrotar al enemigo, pero una vez atrincherados saben también que es más difícil. Lo mismo es en el pecado. Así sucede con el mal, amados hermanos, amadas hermanas. Por lo tanto, en el momento que se presenta el problema, el pecado, la tentación, rechazarla de inmediato, negarle total cabida en nosotros. La Biblia dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aleluya, bendito es Yahshua Mashiach. Entonces, estos conceptos, si tú quieres, vuélvelos a repetir, sí, una vez que ya esté subido el video a YouTube, para que tú anotes en tus apuntes. Ahora, mucha atención. Con lo que yo acabo de decir es la idea es no darle la oportunidad de instalarse al pecado. Entonces afirmemos la verdad es Yahshua HaMashiach, y así el mal no tendrá ningún poder en nosotros, porque no dejamos que se atrinchere, es decir, que se esconda el pecado, que haga raíces, que eche raíces, ¿sí? Ahora, esto que yo estoy explicando en un inicio, cuando la persona se va a arrepentir de sus pecados y va a nacer de nuevo, como se ha conocido para Yahshua Mashiach, en un inicio es una gran lucha mental y física. Y aunque pareciera, hermanos, o sobre todo los nuevecitos, que el mal va tomando terreno como un ejército enemigo, declarar con nuestra boca en fe en el nombre bendito de Yahshua Mashiach
y con nuestros actos, lógico, no nada más con la boca, sino con nuestros actos, que no logrará el mal tomarnos totalmente de sorpresa. Es decir, que no logrará el mal todos sus acometidos, sino echarlo fuera, valga la redundancia. Ahora, si nosotros confesamos en el nombre de Yahshua que no lo logrará, el mal desaparecerá y tú saldrás victorioso. Aleluya, te lo digo por experiencia. Cuando uno va a nacer a Yahshua, empieza una lucha mental y física tremenda. Ha habido hermanos que me han contado que a veces están sentados en un sillón, eso ya lo he ministrado en otros temas, sudando, luchando, orando, porque es una lucha. La lucha no es contra carne y sangre, sino contra el mismo Hasatán. Yahshua HaMashiach le reprende y todos sus demonios. Yahshua HaMashiach les reprenda. Pero si tú logras afianzarte bien de Yahshua, el mal va a desaparecer y tú saldrás victorioso. Te lo digo por experiencia. Ahora atención, si se acepta el mal y se piensa en él, tú lo incorporas a tu mente. Repito, si se acepta el mal, se consiente el mal, se piensa en él, entonces tú lo incorporas a tu mente y así persiste esa actitud. Y persistes en esa actitud. Entonces, más difícil será que te deshagas del mal, más difícil será que te deshagas del pecado. Por eso en la Biblia dice que algunos ya son mentes reprobadas. Eso está en Romanos 1:28. Ahora, por lo tanto, ¿cuál es el consejo? Vence con la ayuda de Yahshua HaMashiach las dificultades que se te van presentando día a día. Y sobre todo, antes de que sea tarde y pases una triste experiencia. Ahora, escuchen muy bien. Las ideas que son males y malas, que ya tienen mucho tiempo alojadas en la mente, es lo que yo llamo atrincheradas. Entonces vamos a ver qué es una experiencia espiritual, el vencer el mal con el bien, eso dice la Biblia, es decir, con la ayuda de Yahshua. Repito, las ideas malas y los males que ya tienen mucho tiempo alojadas en la mente son difíciles de expulsar, mas no imposibles. ¿De acuerdo? Aleluya. Bueno, entonces eso ponlo como atrincherado, cuando ya se escondió el pecado en lo más íntimo del alma. Ahora, por eso Yahshua HaMashiach, y quiero llevarlos a Mateo 5 para que se entienda el por qué estoy diciendo esto. Vas a ver cómo te vas a gozar con esta administración y vas a salir victorioso en el nombre de Yahshua HaMashiach si tú quieres, porque se necesita la voluntad. Mateo 5, verso 25. Sí, Mateo 5, verso 25. Los espero. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, o sea, en la vida, en cómo transcurren las cosas. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. 26. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. A ver, vamos a analizar esto porque es la palabra de Yahshua HaMashiach. Entonces, a ver. 1. Si gustan anotar, convenía no llegar a los tribunales. Anótalo. Convenía no llegar a los tribunales. 2. Se volvía más largo el proceso y costoso el proceso. Se vuelve más largo si alguien ha tenido un problema con la ley por alguna situación, sea que de veras se cometió alguna transgresión o no. De todas maneras vas a ver que conviene no llegar a los tribunales, se vuelve más largo y más costoso el proceso. Ahora, 3, mientras más tarde el proceso, lógico, es más costoso y más dolor crea al alma y al bolsillo, a la cartera, ¿sí? 4, honorarios de abogados. Y tú ya sabes cómo es eso, ¿verdad? Seguramente. Muchos me han platicado que es increíble que le dan un dinero a un abogado, etcétera, etcétera, y después se roba el dinero y las cosas no arregló nada, etcétera. Honorario de abogados. 5.
impuestos del tribunal, porque todo cobra impuestos, todo causa impuestos. Y no solamente los impuestos del tribunal, sino otros gastos diversos. Entonces, como punto siguiente, además de todo esto que yo expliqué, la deuda original. Entonces no conviene llegar a los tribunales, pero aquí lo vamos a traspolar a lo espiritual. ¿Sí? No llegues al tribunal de Yahshua porque, tremendo, porque Él es el juez supremo. Ahora, de tal manera explico que así sucede con las dificultades que se nos presentan en la vida y en la vida diaria, pues. La dificultad inicial o pecado, porque puede haber dificultades sin que sean pecado, pero a veces hay pecado, entonces repito, la dificultad inicial o el pecado puede multiplicarse, es a lo que voy. ¿Sí? Cuando dije yo gasto de tribunales, etcétera, abogados, etcétera, entonces la dificultad inicial o pecado, que es generalmente pecado, la situación puede multiplicarse, muchas veces por nuestros pensamientos errados, y no nos libramos o no nos liberamos hasta que la deuda haya sido pagada. Por eso di también el tema de existe el karma, ¿sí? Con los mishpatim, los estatutos de la ley de la compensación y demás. Entonces, a ver, en la vida espiritual, como punto número 1, no añadir gastos a la deuda. De por sí estábamos súper endeudados, me refiero a los pecados, y entonces Yahshua pagó por nosotros, eso es a lo que voy, pero no añadir gastos a la deuda. 2, atención a esto porque esto se ha muy malinterpretado, hermanos, he oído cada administración que se cae uno de la silla. Número 2, ponerse de acuerdo con el adversario significa tomar decisiones drásticas contra el pecado. No significa para nada hacer la paz con el diablo. Eso no existe. Entonces, cuando Yahshua HaMashiach dice, ponte de acuerdo con el adversario, ¿sí? Bueno, es no añadir gastos a la deuda. Ponerse de acuerdo con el adversario significa tomar decisiones drásticas contra el pecado. No significa para nada hacer la paz con el diablo, porque eso no existe. Como punto siguiente, si tú actúas así, si actuamos así, entonces la dificultad o pecado, que es generalmente pecado, será vencida fácilmente. Entonces la idea que quiero que quede muy claro, cuando dice aquí nuestro don Yahshua Mashiach, ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Quién es tu adversario? Bueno, sí, el diablo, Yahshua Mashiach le reprenda, sí. Pero tu adversario, el que te está cacheteando directamente, etcétera, etcétera, es tu pecado. Entonces, la idea de Yahshua, nuestro gran Adón, nuestro gran Señor, nuestro Salvador, nuestro Elohim, es tomar medidas drásticas contra el pecado. Eso es a lo que se refiere aquí y esto ha sido muy mal entendido. Ahora, todas las cosas, hermanos, dificultades o pecados, tratarlos rápido y con firmeza. Rápido, porque la gente como que va muy lenta y no, debe de actuar rápido. Repito, todas las cosas, dificultades o pecados, tratarlos rápido y con firmeza, antes de que se compliquen, porque eso sería que estuvieran atrincheradas. Por eso puse el ejemplo primero de 2 ejércitos, etcétera, etcétera. Ahora una nota importante. No aumentes, hermano, hermana, ni multipliques tus dificultades o pecados. No los multipliques, porque si no después es imposible pagar la deuda. Ahora, hemos aprendido su Torah para los que ya guardan Torah. Y tú, amigo, amiga, con todo gusto te invitamos a que guardes Torah, el Shabbat, los mandamientos del Todopoderoso. Entonces, tenemos que sustituir, ya guardando los mandamientos, los malos pensamientos por la Torah. Ya lo decía yo, como si vamos a suponer que esta botella de agua estuviera sucia totalmente, bueno, ¿cómo yo puedo limpiar o que haya agua limpia sin que yo vacíe el agua? Bueno, empezar a poner agua, vaciar agua limpia, mucha agua y se va saliendo todo el agua sucia.
¿Sí? Ese es el agua de la Torah, el agua de la limpieza. Bendito es el abacados. Bueno, no sé si me di a entender claramente aquí, ¿sí? Bueno, ahora, una cosa muy importante que quiero comentarles, amados Sahim. Si la persona, escuchen muy bien, por favor, esto es muy importante. Las cosas se pueden complicar si no se hace eso rápido. O sea, la tardanza es el enemigo número uno, porque permites que Satanás, Yahshua HaMashiach, le reprenda, sus demonios, Yahshua HaMashiach, les reprenda, y todas las consecuencias del pecado, o el mismo pecado y las consecuencias, hay un video que le titulé El pecado y sus consecuencias, se vayan atrincherando. Entonces las cosas se complican por la tardanza. Inclusive yo te lo digo en la medicina, si una persona empieza con una gripa y no se la cuida, y toma cosas frías y demás, y se tarda en atenderse con un médico, se le puede complicar con una neumonía. Bueno, en lo espiritual es todavía mucho peor, porque lleva muerte eterna. Las cosas, repito, se complican por la tardanza. Y eso es en todo, en todas las actitudes de nuestra vida. Ahora, debemos de restablecer, la tranquilidad mental, porque eso enferma, echando fuera el resentimiento y el temor, porque el temor es miedo, y el que tiene miedo no ha conocido el perfecto amor, quien es Yahshua HaMashiach. Primera de Juan 4:18. Entonces, tenemos que restablecer la tranquilidad mental. ¿Cómo? Echando fuera todo resentimiento, perdonando a todo mundo, pidiendo perdón primero al Eterno y echando fuera el temor. Entonces, así el orden es restablecido en nuestra vida. Vamos a 1 Corintios, por favor, vamos a ver algunas citas. Sí, 1 Corintios 14. Sí, 1 Corintios 14. Verso 33. Busquen 1 Corintios 14, verso 33. Sí, se le va entendiendo el tema, y ahorita vamos a entrar a cosas más profundas. Y entonces tú vas a decir, ¿pero qué he estado haciendo? He estado retardando esto, me estoy tardando en esto. 1 Corintios 14, 33 dice, pues Elohim no es Elohim de confusión, sino de paz, o sea, shalom, como en todas las keilot de los kadoshim. Entonces, si tú estás en esta keilá, que es una de las keilot de Yahshua HaMashiach, entonces tú tienes que tener paz, porque el Eterno no es confusión, ¿de acuerdo? Y es con la paz que da Yahshua que el orden de todas las cosas en nuestra vida es restablecido. Si no, la gente se endeuda físicamente, inclusive pagando con su tarjeta de crédito por su ego, su orgullo, no tiene una economía sana. Hay un video que le titulé Economía Sana y Estabilidad Financiera, véanlo después de Shabbat, es decir, después de Shabbat. Y entonces hasta en eso, en lo físico, repercute lo que hay en el alma por el ego. ¿Sí? Ahora, una nota importante. Cualquier cosa que aparezca en nuestra vida debe ser tratada en el momento, valga la redundancia, que aparece. Cualquier cosa debe de ser tratada en el momento que aparece, no después, porque si no hay complicaciones. Si ya lo expliqué que médicamente hay complicaciones que no serán en lo espiritual, amados preciosos del Eterno Yahshua. Por lo tanto, Yahshua HaMashiach quiere que vivamos en 1. Armonía, Salmo 133. Quiere que tengamos paz, quiere que tengamos gozo. Esos son los frutos del Ruach HaKodesh. Porque si no tenemos eso, entonces no estamos viviendo como salvos realmente. Ahora, ¿cómo se logra vivir en armonía, tener gozo, paz, templanza, benignidad, amor, etcétera, etcétera? Teniendo una manera de pensar, 1, justa, y eso es Torah. Si guardamos la Torah, eso es justo. Por eso el Eterno hasta se va a las cosas más, aparentemente más pequeñitas, tengan pesas justas, los mercaderes, los que comercian, nunca robarle al otro. Entonces tenemos que tener una actitud justa, una actitud recta. ¿Qué es una actitud recta? Guardar la Torah, guardar la santidad, ¿de acuerdo? Entonces así el Padre Eterno nos da su reino, porque recuerden que no solamente estamos esperando que venga Yahshua y después al milenio, tanto los que pasen directamente
como los que seamos llevados en el Natsal. Eso ya lo expliqué en otros temas, no quiero profundizar. Entonces, a ver, nosotros heredamos el reino, pero desde ahora mismo tener shalom, porque una persona que sabe perdonar tiene shalom, una persona que no guarda resentimiento, odio, etcétera, pues tiene shalom, tiene paz en su corazón. Los pacíficos cuando oramos, ¿sí?, obtenemos del Padre todo, no muchas cosas, sino todo. Heredamos la tierra, ahorita voy a explicar eso. Veremos su rostro y nuestro dolor se convertirá en gozo. Porque ciertamente seguimos en este cuerpo y vamos pasando dolencias, a veces en el alma, a veces físicas como tal. Ahora vamos a volver a Mateo 5, allá donde estábamos. Vamos para Mateo 5, amados Sahim. Vamos para allá, Mateo 5. Y vamos a ver el verso 8. Sí, aleluya, ¿tienen? Mateo 5, perfecto, verso 8. Muy dichosos los de limpio corazón, o sea, los justos, los kadoshim, los que guardamos bien la Torah. Sí, porque ellos verán a Elohim, veremos su rostro. Esa es la mejor recompensa, ver el rostro del Abacados. 9. Muy dichosos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Yahweh. Aleluya. Y así sigue el Eterno ministrando. Ahora, podemos seguir leyendo si quieren. 10. Muy dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia, o sea, por causa de la Torah. Como tú eres justo, te odia el diablo y la gente que le sigue. ¿Sí? Porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. Muy dichosos el 11, sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Verso 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora voy a explicar punto por punto, aunque esto ya está explicado en el libro de Mateo, Matillao. Búsquenlo en este mismo canal y en la página gozoypaz.mx. Ahora escuchen muy bien. Los que son perseguidos a causa de la justicia, somos muy dichosos, porque de esa manera se demuestra el triunfo. No se podía demostrar el triunfo si no fuéramos perseguidos, vituperados, difamados, etcétera, etcétera. No habría triunfo, pues. Entonces, que el ser censurados y denunciados nos cause gozo y felicidad. Porque si tú todavía te preocupas demasiado porque te critiquen por ser un santo, bueno, cuidado, por si no eres un santo, cuidado. Pero si eres un kadosh, si eres una hermana kadosh que te guardas bien en santidad y te critican y demás y te difaman, pues el problema es de la gente que te difame. El problema es de la gente que nos difame, no de nosotros. Porque eso mismo hicieron con los profetas. Ellos también sufrieron estas cosas. Aquí lo dice Yahshua Mashiach, ¿sí? En el verso 12. Ahora, mucha atención. Pero si tú encuentras difícil lo justo o el pensar con rectitud, que digas, no, pues es muy difícil guardar la Torah, no se puede. No, pues es que yo no puedo perdonar. No, entonces estás bien perdido o estaríamos perdidos. Repito, pero si tú encuentras difícil lo justo o el pensar con rectitud, siempre que te sientas tentado al ceder al enojo, a la desesperación, entonces tú eres tu mismo perseguidor. No necesitas que te persiga el diablo o la gente que le sigue. No. Repito, si tú encuentras difícil lo justo, que es guardar Torah, y el pensar con rectitud, que es guardar Torah, siempre que te estés tentado al enojo, a la desesperación, entonces tú mismo serás tu perseguidor porque acabarás gritando, aventando las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la lucha, hermanos, es con el yo interior, el ego, de lo que tanto he hablado. El viejo modo de pensar que se quiere levantar, no lo dejes, porque si no, entonces no triunfarías. En primer lugar, no serías salvo,
Por lo tanto, hay que entregarse completamente a Yahshua Mashiach. Entonces, repito, mucha gente no necesita que lo persiga el diablo y la gente que le sigue, no, sino ellos mismos con su histeria, con sus cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, nosotros tenemos una arma poderosísima que nos dio el Eterno, la oración, la tefilá. Por eso hay un curso de oración, dos cursos de oración en este mismo canal Shalom 132. Entonces, si nosotros oramos más y más seguido y con más intensidad, vean lo que dije, si nosotros oramos más, ora más de lo que oras, ora más seguido en el día y ora con más intensidad, entonces ya estás del otro lado, como decimos, estás en la victoria de Yahshua Mashiach, porque así ya, si te hacen algo, ya no te guardas odio, rencor, resentimiento, etc. No, pues eso es para los paganos, los que no conocen al Eterno, pero tú sí. Todos los profetas, hermanos, alcanzaron la victoria gracias a Yahshua Mashiach. Por lo tanto, nosotros luchar antes de que aparezcan, tarde que temprano, estas cosas, y así vencer lo antes posible. ¿No ya te di un tema, cómo orar por cosas futuras? Sí, todos los temas van encajonados, ¿verdad? Porque es la palabra del Eterno la que estoy ministrando, no mi palabra. Así que entonces, en el plan de espiritual, eso se llama tener una experiencia espiritual, no nada más orar y ya, y que quede como en esta dimensión, no. No, porque estamos orando en el nombre de Yahshua. Cuando los 72 discípulos regresaron, le dijeron a Yahshua, en tu nombre, Yahshua, se nos someten los demonios. Eso es entrar, ya lo expliqué, con el nombre bendito de Yahshua Mashiach a otras muchas dimensiones más. Y esto no es cábala, porque los demonios no habitan en esta dimensión, aunque a veces se manifiestan en esta dimensión, pero ellos no habitan en esta dimensión. Entonces el nombre de Yahshua, es todo, amados. Ahora, en el plan espiritual, estas persecuciones, según Yahshua, son bendiciones, lo voy a decir así para que se entienda, son bendiciones divinas. Si a ti te persiguen, si a ti te difaman, si a ti te ultrajan, quieren acabar con tu reputación, tu buen nombre, tu buen prestigio, años de trabajo honrado, etcétera, etcétera. Bueno, lo que hacen, entonces, tómalo así, son bendiciones divinas. Y tú dirás, ¿pero cómo es eso? Es que, atención, hermanos, no habría virtud alguna o victoria alguna si no hubiera persecuciones, si no nos molestaran los impíos. No habría ninguna victoria, no habría ninguna virtud en nosotros. Eso es tener experiencia espiritual. Entonces, el que logra superar eso está ya en otro plan espiritual. Tiene una experiencia espiritual, una comunión con el Eterno como nunca antes. Todo esto se da porque tenemos algo que los atrae a los impíos. ¿Qué es? El Ruach HaKodesh de Yahshua Mashiach. El Ruach HaKodesh en nosotros les atrae, pero para molestarnos. Y eso es tener experiencia espiritual si tú lo superas con todo lo que ya he ministrado hasta este momento. Para los que son nuevecitos o los que son, permítame tomar un poquito de agua. Toda Gabá Yahshua Mashiach Mishum Maem. Para los que son nuevecitos o son débiles, porque hay hermanos que me dicen, yo me siento, sí, la verdad, muy débil, no en cuanto a lo físico, que le recete yo unas vitaminas, no, sino en cuanto a lo espiritual. Un consejo: los débiles siempre ven las cosas ven las cosas como somos capaces de percibirlas. A ver, ya hablé eso en los temas del ego, por eso algunos usamos lentes, porque no vemos bien con nuestros ojos físicos, pero que veamos bien con los ojos espirituales. El discernimiento de espíritus, que es un don del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, como tú lo conociste. Entonces, a ver, los débiles es porque ven las cosas como son capaces ellos de percibirlos, porque no ven más.
Entonces, ¿por qué no ven más? ¿Y por qué siguen siendo débiles? Porque no dejan la vanidad, no dejan el orgullo, no dejan el ego. Y eso les impide ver claramente lo espiritual. Eso lo expliqué mucho en los temas del ego, ¿sí? Voy a volver a repetir esto. Muchos son débiles, me dicen, Roe, yo soy débil, no, siento que no, etcétera, etcétera, me esfuerzo. Sí, pero no te has esforzado en quitar tu ego, tu orgullo, te sientes más que los demás, tu vanidad, hacer cosas vanas que no sirven para nada. Y eso te impide ver claramente, sí o no, se los digo en la oficina. La verdad sí, Roe, pues entonces actúa con eso. Unos han sido maduros y siguen adelante y otros se fueron desde hace ya mucho tiempo. Ahora, estamos analizando algo pequeñito del Sermón del Monte, como se ha conocido, que ya dije que no nada más son los primeros versos del capítulo 5, sino es el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7. Es el Sermón del Monte, por así decirlo, es contra el ego. Totalmente, lo estamos analizando ya en varios temas y lo vamos a seguir analizando. Si tú ves, todo el Sermón del Monte va contra el ego. Eso es lo que le interesa a Yahshua Mashiach. Y el que no se quita el ego no puede tener una experiencia espiritual, no puede experimentar lo que es tener el Ruach HaKodesh en plenitud. Todos los apóstoles, los profetas se quitaron el ego. ¿Sí? Es morir a nosotros mismos. Por eso en Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, sino Yahshua vive en mí. Sí, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, ya el ego se fue. Voy aterrizando entonces en las ideas, ¿verdad? Sí. Ahora, en el caso de nuestro gran Adón, nuestro gran Señor Yahshua Mashiach, es diferente totalmente porque Él es Elohim. Él es perfecto, 3 veces K2, Él no fue mártir. Él podía haber evitado la cruz, el madero. Por eso he explicado que no fue un asesinato, sino que Él dio su vida por nosotros. Eso está en Juan 10, anoten la cita, verso 18 al 20. Él dio su vida por nosotros, doy mi vida, tengo poder para darla y poder para tomarla otra vez. Aleluya, solamente Elohim puede hacer eso. ¿Sí? Y dio su vida por muchos. No dice que por todos, porque no todos quieren la salvación. Entonces fue el acto más grande de amor, la victoria sobre la muerte para salvarnos. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros no podamos servirle bien al Todopoderoso, al que hizo todo esto que estoy explicando, para llegar con Él al cielo y ver su rostro y heredar la tierra? Por lo tanto, a ver, en nuestro caso, hay que enfrentar la victoria, hay que enfrentar con valentía las realidades que se van presentando en la vida, cueste lo que cueste, los problemas, las dificultades. Dejar de pecar, lógico, porque sabemos que el mundo odia a Yahshua Mashiach y su Torah y nos odia a nosotros, porque este mundo sigue al diablo. Yahshua Mashiach lo reprenda. Entonces nos odian por seguir a Yahshua, nos odian por guardar su Torah. Por eso dice la Biblia, el Tanaj, que para la gente es locura. Es locura el modo de vivir opuesto a la verdad. Nosotros, miren, a ver, nosotros guardamos la Torah y vivimos en la verdad, ¿quién es Yahshua Mashiach? Pero en 1 Corintios 1, 18 al 23 dice, porque para los paganos es locura, nosotros estamos locos, porque la predicación del madero es locura para los que se pierden, para nosotros es poder de Elohim. Entonces, a la demás gente le parece absurdo y loco cómo llevamos nuestra vida. ¿Por qué no puedes comer de todo? Te prohíben todo. No les prohibimos todo. El Eterno nos prohíbe no contaminarnos con alimentos impuros. Su Torah es verdad y sumamente, yo diría sumamente practicable. O sea, es fácil guardar la Torah. Lógico, cuando se ama al Eterno. Con estos mandamientos entonces se supera toda clase de dificultades, ¿verdad? Miren cómo dice el Mateo 5, verso 1.
Dice Mateo 5:1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, porque querían oír su palabra. Y abriendo la boca les enseñaba diciendo, muy dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Muy dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Muy dichosos los mansos, subraya mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y así es. Todo el sermón del monte, como se ha conocido, es contra el ego. Y la gente odia, escucha bien esto, odia el sermón del monte. Entonces, en pocas palabras, están aborreciendo al Todopoderoso, al Creador de cielos y tierra. Todo lo que nos concierne, nuestra vida en el hogar, nuestra vida en el trabajo, nuestros estudios, etcétera, 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 son la manifestación de nuestro propio estado mental. Yo quiero ser un mejor esposo, mejor padre, un mejor abuelo, etcétera, etcétera. ¿Sí? En el trabajo quiero ser mejor, quiero atender bien a mis pacientes. En los estudios yo quiero ser más estudioso, tanto de Torah como de medicina, etcétera, etcétera. Bueno, eso refleja mi manifestación de mi propio estado mental, de mi propio estado del alma. Ahora, mucha atención, así cada quien califíquese. Ahora, mucha atención, muchas veces no somos conscientes de nuestro estado mental. Y hay un problema importante porque no se tiene. Si la persona todavía no es consciente de su estado mental, es porque no tiene una experiencia espiritual. ¿Por qué? Por el ego, por la vanidad, etcétera, el orgullo y demás. Ahora, heredar la tierra, cuando Yahshua Mashiach se refiere a heredar la tierra, se refiere a nuestra experiencia espiritual. ¿De qué serviría, a ver, mucha atención, de qué serviría entrar al milenio y seguir con los mismos pensamientos? No, eso el Eterno no lo va a permitir. Aunque después va a haber pecado en el milenio, eso vean el tema del milenio, ahí está traducido también al inglés y hay libros del milenio, un libro del milenio también traducido a varios idiomas, inglés, portugués, etcétera. Entonces, heredar la tierra se refiere a nuestra propia experiencia externa, adquirir dominio sobre esa experiencia, sobre las condiciones de vida, salud y todos los asuntos personales. Alguien que sabe que comer mucha grasa, aunque sea kosher, le va a causar daño y si es glotón, está pecando. No tiene dominio propio, entonces no tiene el fruto del Ruach HaKodesh. Tal vez no sea salvo. ¿Y es glotón? ¿Por qué es glotón? Heredar la tierra sí se refiere a heredar la tierra, los Shamaim, los cielos, y heredar la tierra cuando Yahshua reine 1000 años y después la nueva Jerusalén. Pero en el contexto profundo del Tanakh se refiere a tener dominio propio. Por eso el Eterno está diciendo, los que lloran recibirán consolación, los mansos recibirán la tierra por heredad, ¿sí? Aquellos que tienen hambre y sed de justicia en el 6, ellos serán saciados. Los que tienen misericordia alcanzarán misericordia. Los de limpio corazón verán a Yahweh. Los pacificadores, si tú analices cada una de estas situaciones, es contra el ego, contra el ego. Porque un orgulloso siempre va a ser pleitero, siempre va a ser difamador y demás. La idea es esta, que es una experiencia espiritual tener comunión con el Eterno y no tener ego. Es perdonar absolutamente todo. Si yo perdono, atención, nadie se duerma, tú ya te estás durmiendo, eso es. Si yo perdono, yo tengo el dominio en el nombre de Yahshua. No lo tiene el demonio. Yahshua Mesías reprenda. No lo tiene, el dominio no lo tiene el que me ofendió, porque yo lo perdoné y entonces yo sigo teniendo el dominio. Hermanos, eso es autoridad. Por eso he dicho, según sea tu santidad, es tu autoridad. ¿Cómo echarías fuera demonios de una persona o de un hogar, etcétera, etcétera? Si no tienes dominio propio y no tienes el dominio de tu propia vida por no perdonar, lo tendrá el demonio o la persona que te ofendió, pero nunca la tendrás tú. ¿Vamos entendiendo lo que es una experiencia espiritual? ¿Sí? Ahora, mucha atención. ¿Cómo se obtiene entonces la experiencia espiritual? Se obtiene eso siendo mansos, humildes, lógico,
Y así somos capaces de gobernar las condiciones de nuestra vida. Antes no. Por eso la gente tropieza y todo el mundo se está peleando. El esposo con la mamá con el esposo, hasta se avientan objetos con los hijos. Un gritadero terrible. ¿Cómo es en el trabajo? No hay mansedumbre, no hay humildad, todo es ego, todo es vanidad, todo es orgullo. Nadie de esas personas tiene dominio. Lo tiene el demonio y las personas que los ofenden. Y entonces nunca tienen una experiencia espiritual. Ahora, mucha atención. La mansedumbre, porque se ha confundido esto, la mansedumbre, o sea, el ser mansos y humildes, no es falta de valor. Se tiene valor, pero valor K2, no el valor que el mundo le da, porque el valor que el mundo le da es que la gente meta muchos moquetes, o sea, golpes físicos, lógico. Pero la gran mayoría de la gente piensa que el sermón es inaceptable, que este sermón de la montaña es imposible. Yo lo he oído, hermanos, hermanas, amigos, amigas, yo lo he oído. Bueno, sí, es que aquí pide Dios, así lo han dicho, que yo sea manso, pero ¿cómo voy a ser manso si ese me hizo esto? Y empiezan otra vez, se les encoleriza el rostro. Eso ya he explicado muchos temas. Jamás tendrán experiencia espiritual, dominio. El dominio lo tiene el diablo y la persona que los ofendió. Todo por orgullo, porque la persona que no acepta el sermón del monte como una enseñanza divina, preciosa, perfecta, no puede avanzar para nada y jamás tendrá una experiencia espiritual y jamás tendrá los dones de Ruach HaKodesh. Ahora, al seguir las enseñanzas de Yahshua Mashiach en todo el sermón del monte, el capítulo 5, 6 y 7, la persona tiene éxito en todas sus oraciones, obtiene respuesta, ora, pide y se da, porque el Eterno lo prometió. Pero cuando la persona no ora y no encuentra respuesta, es generalmente por su propio ego, su orgullo. No quiere ve el sermón del monte como algo inaceptable, como que no se puede cumplir al 100%. Pero las personas que tomamos esto, es una enseñanza divina, sí lo es. Es perfecto, no necesita quitarse ni agregarse nada, por si no seríamos malditos, y lo aceptamos de corazón y lo llevamos por obra, entonces tenemos experiencia espiritual, oramos y el Eterno por su inmensa compasión, no porque lo merezcamos, nos responde. Eso es precisamente la voluntad de Yahweh, que hagamos su Torah bien. Así hacemos su bendita voluntad. Y entonces nosotros escogemos servir al Eterno a través de su palabra. Porque en la Torah has aprendido comer kosher, Levítico, sí. 11, Deuteronomio 14, etc. Sí, has aprendido eso. ¿Cómo? No comes camarones, no comes esto, no comes lo otro. ¿Y el sermón del monte? ¿Dónde está la mansedumbre? Sí, hasta el caminar orgulloso y taconeando las mujeres, etcétera, etcétera. No todas. No me refiero a nadie en especial. Ahora, vamos a Números 12. Vamos para allá. Números 12, en la Torah, Números 12, y vamos a buscar el verso 3. Y vamos a ver por qué el Eterno utilizó a Moisés. Él tuvo, claro que sí, experiencia espiritual como pocos. Números 12, verso 3. Y aquel varón Moshe era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ahora entendemos por qué Yahweh escogió a Moisés. Ahora lo entendemos. Ahora, mucha atención, escuchen muy bien. ¿Qué hizo Moisés? Liberó, gracias al Eterno, con la ayuda del Eterno, al pueblo de la esclavitud, enfrentando grandes dificultades. La Torah no cuenta muchas cosas. Yo no estoy diciendo que la Torah no sea verdad. La Torah es verdad. Pero hay unos escritos de la tradición judía verdadera que dice que Moisés se tuvo que enfrentar a muchos gigantes. Ahora, ¿es posible que haya sido eso? Claro que sí, pues si lo sabía. Cuando manda a los espías, pero directamente en otros caminos había cantidad de gigantes.
Entonces, a ver, Moisés, humilde, lo utiliza Yahweh para liberar al pueblo. No puede utilizar a nadie más que tenga ego y etcétera, y que sea orgulloso y eso, etcétera, para liberar si él mismo es preso. No puede. ¿Ahora entiendes por qué tu familia no ha sido salva? Estoy hablando fuerte. Ya metí la espada de dos filos hasta el fondo. Y el jabón de lavador estoy usando en este momento, que es la palabra de Yahweh. Liberó, repito, Moisés, con la ayuda del Eterno, gracias al Eterno, al pueblo de Israel de la esclavitud, enfrentando grandes dificultades. Ahora, pongan atención. Al principio, Moshe, no estaba exento, como todo ser humano, de ciertas fallas en su carácter, pero su alma era demasiado grande para tener orgullo espiritual o intelectual. Eso es lo que mide el Eterno, lo grande del alma. Que mida en nosotros el Eterno un alma grande, hermanos. Repito, es muy importante. Al principio no estaba exento Moisés de tener fallas, etcétera, etcétera, pero su alma era demasiado grande para tener orgullo espiritual o intelectual. Y entonces así la verdad, quien es Yahshua Mashiach, actuaba en lo íntimo de Moisés, en lo íntimo de su ser, y sus defectos de Moisés desaparecieron. O no, en un principio decía que era tartamudo, que no podía hablar, etc. Muchos dicen que no sabía hebreo. Sí sabía hebreo, ¿cómo de que no? Ahora, escuchen con mucha atención. ¿Quieres tener una vida más alta? No pienses en lo económico, no, pero incluye muchas cosas. ¿Quieres tener una vida más alta en lo espiritual? Mejor, más espléndida. Acomódate a la perfecta voluntad de Yahweh, quien es Yahshua Mashiach. Y entonces así se tiene una experiencia espiritual. Moisés se acomodó a la perfecta voluntad del Eterno. Y como tenía un alma muy grande, no consideró, fíjense, atención, me voy poniendo de pie en breve, pero no todavía. No consideró Moisés todo lo que le mandó Elohim a hacer como un sacrificio. Atención, Moisés no consideró todo lo que le decía Yahweh, haz esto, haz el otro, haz aquí, haz allá. Todo lo que el Eterno le ordenó, no lo consideró como un sacrificio, sino lo tomó como una vida realizada en Yahshua. En Lucas 14, anoten la cita, versos 7 al 11, el que se humille será exaltado, el que se exalte será humillado. ¿Qué es lo que le pasó a Moisés? Aleluya, sí, era manso, era humilde, el Eterno lo exaltó. Repito, si el Eterno te dice algo en la Keilah, en un ministerio, haz esto, no lo tomes como un sacrificio, sino como una vida realizada para servir a Yahweh a través de los hermanos, como yo lo estoy haciendo ahorita mismo contigo, con ustedes. Y me voy poniendo de pie. En humildad, en mansedumbre, se hace surgir el bien donde no lo hay. A ver, voy a repetir esto porque es importante. En humildad, en mansedumbre, se hace surgir el bien donde no lo había. Miren, este lugar ya lo tenía predestinado el Eterno, no nada más el edificio, sino la tierra, el terreno, no había nada, para que aquí se exaltara su nombre, se diera a conocer su nombre, Yahweh, Yahshua HaMashiach, se diera a conocer sus mandamientos, su bendita Torah. Este lugar es bendito y lo declaro y lo profetizo en el nombre de Yahshua HaMashiach. Este lugar es bendito porque está saliendo la Torah para el mundo y no somos los únicos ni los mejores. Pero estoy hablando de la experiencia aquí. Entonces, en humildad, en mansedumbre, se hace surgir el bien donde no lo había, porque en toda esta área, por eso se llama Tehuacán, para los que no conocen qué significa, Teos, Yahshua HaMashiach reprenda eso de lugar de los dioses, Can, lugar,
Tehuacán, lugar de los dioses. ¿Qué Dios ni qué nada? Yahshua HaMashiach les reprenda. La tierra y su plenitud y los que en él habitan es de Yahweh, somos de Yahweh. Cierra tu Tanaj, ahora tienes ahí ya, amado hermano, amada hermana, ¿qué es una experiencia espiritual? Bendito es el Abacados, toda Gabá, Abacados. Vamos a darle toda Gabá al Eterno. Este tema me gustaría, cuando yo les digo que lo revisen 1 o 10 veces, es porque cuando yo hago los temas, los reviso 10 veces, no te estoy mintiendo. El Eterno sabe que le estoy mintiendo. Entonces, cuanto más tú que lo vas a recibir, tienes que revisarlo 10 veces. ¿Sí? Porque si no, entonces, ¿qué es experiencia espiritual? Orar. No, yo no dije eso, nada más. Dije orar, sí. Pero dije orar más seguido, con más intensidad, etcétera, etcétera. Padre eterno, Yahweh, te damos toda Gabá. Muchas gracias en el nombre de su don Yahshua HaMashiach por tu palabra. Tu palabra es maravillosa. Te damos toda Gabá por ello. Omen, beomen, y exaltemos al eterno amado. Aleluya. Aleluya. Bendito es el Abacados. Ahora sí estoy en vivo, me voy a pellizcar. Así sí estoy en vivo. Aleluya. Bendito es el. Siéntense, por favor, amados aquí. Bueno, ahora ya se dio el tema. Este tema fue grabado antes de la fiesta de Shavuot. Abran su Tanaj, aunque en el video dice que se cierra la Biblia, bueno, lógico. Segunda de Reyes 6:17. Vamos para allá y les voy a explicar varias cosas y vamos a hacer un ejercicio. Estamos en familia, bendito es el Abacados, entonces nadie tenga pena, ni miedo, ni nada. No vamos a hacer cosas raras, vamos a basarnos en la bendita Tanaj. En Segunda de Reyes capítulo 6, búsquenlo allá, amados allá, bendito es el Abacados. Y acá creo que hasta me puse el mismo saco, el mismo traje. No lo tenía yo planeado, créanmelo, no para nada. Eso sí, estoy con otros lentes, para los que son observadores, sobre todo las mujercitas. Aleluya, bueno. Segunda de Reyes 6:17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Yahweh, que abra sus ojos para que vea. Entonces Yahweh abrió los ojos del sirviente y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esa es tener una experiencia espiritual. Ahora, permítanme explicarles algo. Muchas veces en la Biblia leemos algo y decimos, sí, fue verdad, etc. Hace ratito yo platicaba con el Roy Luis y los ancianos, el amado Isaías, que ya había yo explicado que Sansón no era un tipo musculoso, no iba al gimnasio a hacer pesas, se inyectaba cosas y cosas raras, no. Lo más lógico pensar es que era delgadísimo, muy delgado, porque si no, entonces no habría habido, voy a seguir aquí un ratito a Gabriel, siéntate tantito, no te canses. No habría habido una explicación, bueno, si hubiera sido muy musculoso, pues lógico, agarró las puertas de Hebrón y las llevó hasta el monte, ¿no? Las arrancó de raíz. Si hubiera estado muy musculoso, la gente hubiera dicho, con razón, es que está muy boludo, por eso tiene tanta fuerza. No, lo más lógico es que Sansón fue un personaje tal vez de 1,80, 1,85, más o menos me imagino, pero muy delgadito, muy delgadito. Aquí tenemos hermanos que son muy delgados. Entonces, así, parecidos a algunos de nuestros hermanos que son muy delgaditos. Vean lo que hace el Eterno, porque así la gloria del Eterno se hace palpable. ¿Sí me di a entender? Ahora, hace mucho tiempo, ahora que veíamos la parashá de Jalujeta, perdón, con tantas citas que les quiero dar, me recuerdo de la parashá del Roy Luis hoy en la mañana. Bejaloteja, sí. Entonces, hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, como en el año 2010, yo me puse así, no, más bien así, y dije, ¿qué tengo aquí? Y algunos contestaron, una bola de fuego. ¿Cómo lo supieron? Bueno, no voy a hablar más de eso en cuanto a las personas que
no voy a mencionar a las personas, ¿cómo se dieron cuenta que era una bola de fuego? Porque es una menorá. Hace ratito yo invité a una Sahayot para ministrarlas y darles toda Gabá por cómo atendieron a nuestros visitantes de la fiesta de Shavuot, y al final una Jot me dice: Roe, yo me gozo por esto, por eso, y por ver ahora y entender lo que es la Keilah, y por ver la menorá en su frente que el Eterno le puso como un sello. Tenemos que entender esto, hermanos, porque el Eterno actúa tanto en lo espiritual como en lo físico. Entonces, a ver, yo dije: ¿qué tengo aquí? Yo no estaba diciendo nada, pero ¿cómo esas personas supieron que tenía yo una bola de fuego? Porque uno es una menorá. Uno es una menorá. Bueno, eso es tener una experiencia espiritual, aunque las personas a veces no perseveren, pero el Eterno les permite ver ciertas cosas que otros no pueden ver, como en el caso del sirviente de Eliseo. Ahora, pongan mucha atención a lo que les voy a ministrar. Cuando uno deja de pecar, entonces empiezan las experiencias espirituales. Repito, cuando uno deja de pecar, empiezan las experiencias espirituales. Antes no. A veces el Eterno permite que se vean ciertas cosas para que la gente haga arrepentimiento. Le ha mostrado a la gente ver ciertos demonios, a muchas personas, yo he ministrado muchos de ellos, para que hagan arrepentimiento. En alguna ocasión hasta me trajeron un video: Roe, doctor, muchos videos me trajeron, pero entre ellos recuerdo un video en especial. Doctor, Roe, por favor, mire, nosotros queremos arrepentirnos, le traemos este video, mire, aquí se ve un duende. Entonces les digo: miren, no me muestren el video, arrepiéntanse y apártense de sus pecados y confíense que Yahshua es el Señor y cumplan con la Torah, entren a todos los pactos. Pero por favor, queremos que vea usted el video. Y me pusieron el video, pues, en su celular. Me lo acercaron bien, yo me puse unos lentes para ver muy bien de cerca. Yo nunca vi ningún duende, porque no era la muestra del duende, del demonio, para mí, sino para ellos, para que se arrepintieran. Y ellos lo seguían viendo en el celular. Quedó grabado en el celular, pero no para que lo vieran todos. Yo, ¿para qué quiero ver demonios? Si sales a la calle y ves 10,000. La idea es, sí, la idea es que para ellos era la enseñanza de ver ese demonio. Pero no creas que estaban inventando, porque aparte de los dones, en primer lugar los dones del Ruach HaKodesh, para discernir si está hablando una persona la verdad o no, aparte el lenguaje corporal, etcétera. Hay cosas que delatan mucho, como la dilatación de la pupila, etcétera. Eso crea admiración, miedo, terror. Y esas personas lo tenían. Ellos realmente estaban viendo un demonio ahí en ese filme que hicieron. Mire, ya se escondió atrás de las plantas. ¿Qué juego de Satanás? ¿Para qué? Yahshua Mashiach le reprenda. ¿Para qué se iba a esconder un demonio, que es un ser espiritual, detrás de unas plantas? ¿Quién entendió? O sea, los espíritus no necesitan esconderse, son espíritus. Pero mira cómo estaba cacheteando el diablo a esta familia. Total, que no se arrepintieron. Pero en fin, yo les ministré con mucho amor. Pero estoy hablando de muchos videos así. Entonces, cuando ya no pecamos, es cuando empiezan las experiencias espirituales. Tú tienes que orar por los enfermos y Yahshua Mashiach va a sanar a los enfermos. Eso es tener una experiencia espiritual. No exactamente ver ángeles, que también lo incluye. Sí, los malajim de Yahshua Mashiach, que yo los he visto, bendito es el Abacados. Pero la idea está que si tú oras por un enfermo y es sanado, ya tuviste una experiencia espiritual. ¿Viste la sanidad? No, la sanidad no se ve en cuanto a sanidad, pero sí ves la salud del enfermo, o sea, del que estaba enfermo, que se recupera. Eso es tener una experiencia espiritual, o echar fuera demonios, que una persona deje de hacer feo y realmente siente uno como cuando los demonios se van. En esta misma fiesta de Shavuot, no menciono nombres, pasaron varios hermanos y quisieron que hiciera yo oración por ellos, y ellos no estaban poseídos, pero sí con demonios de opresión. Explico, los demonios de posesión están en el alma, agarran el alma. Los demonios de opresión, como una enfermedad, por ejemplo, la mujer de Lucas 13, la mujer que estaba encorvada, esa es opresión, oprimen el cuerpo y enferman el cuerpo. Entonces voy a orar en breve, pónganse muy listos todos, vayan avisando. Yo sé que cuando empiezo a orar por esas cosas se van conectando más. Bueno, el Eterno así lo dispuso, está bien, yo no critico eso, no. O por ejemplo, el demonio de obsesión. El demonio de obsesión es cuando
a pesar de que la persona sea un Kadosh, un santo, todo el tiempo están metiendo ideas intrusas. El rey David tuvo eso. En una parte de la Biblia dice que Yahweh lo incitó, le dijo que hiciera un censo. Y en otra parte de la Biblia dice que el diablo lo incitó a hacer un censo. ¿Quién fue? Yahweh, bendito sea su nombre, o el diablo. Yahshua Mashiach le reprenda. Fue Yahweh a través del diablo. El Eterno permite muchas cosas. Él prueba el corazón todo el tiempo, hermanos. Yahweh prueba el corazón todo el tiempo. Entonces, no esperes ver cosas más allá, pero sí, si tú oras por los enfermos, vas a tener una experiencia espiritual. Si tú echas fuera demonios, vas a tener una experiencia espiritual. Y tenemos que siempre hablar con la verdad. Había algunos que vinieron aquí a la congregación a visitarnos y me decían a mí, Roe, ¿cómo lo critican a usted por internet y por todos lados? Sí, le digo, eso no me interesa. A mí nunca me critican y yo predico, es que no estás diciendo la verdad. Una persona que dice la verdad siempre será criticada. Empecemos por nuestro gran Señor, nuestro gran Adón Yahshua Mashiach. Ahora, tal vez no le entendieron muy claro, hermanos, y yo lo digo con mucho amor y cariño, a heredar la tierra. A ver, pongan mucha atención, no anoten nada, yo después se los dicto. O cuando menos les vuelvo a decir las ideas para que las escriban. No anoten nada, véanme todos aquí y allá. Deja tu lápiz. Eso, muy bien, perfecto. Sí. Ahora, dejen hasta su lápiz, porque muchos tienen la costumbre de estar mordisqueando el lápiz y no, eso te puedes dañar los dientes. Bueno, cuando Yahshua dice en Mateo 5, heredarán la tierra, se refiere, ya lo dije, heredar la tierra, inclusive en lo espiritual, es tener visión espiritual, es entrar al milenio, es heredar la tierra como Adán. Ahorita, no anoten nada, lo voy a explicar. Heredar la tierra como Adán, entre otras cosas de lo que ya expliqué aparte en el tema. Por ejemplo, los animales estaban sujetos a Adán en un principio, y él les puso nombres por mandato de Yahweh. Al león le puso león, al elefante, elefante, lógico, en hebreo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Bueno, pero la idea está, o al menos los animales que había en ese momento en el jardín del Edén, que prácticamente eran todos, o los que pudo ver Adán. Él podía sumergirse Adán en el mar y pudiera aguantar bastante la respiración, tanto para estarle poniendo el nombre a las ballenas, a los tiburones, a los peces, pues, cantidad de peces. O sea, podía soportar todo eso. Ahora no se puede por el pecado, pero volveremos a eso. Tal vez, en primer lugar, cuando seamos como los malajim, seremos otra cosa. Y los que pasen vivos al milenio, no quiero redondar sobre eso ya está ministrado en muchos temas, tendrán cosas semejantes, porque dice en el libro de Isaías, y eso ya está en el tema del milenio, que una leona va a pastar con una vaca y no la dañará. Ahorita mismo vamos a hacer un ejercicio para que tú vayas teniendo una probadita de lo que es una experiencia espiritual. Pero si tú, repito, perdón que sea repetitivo, ahora es por un enfermo y el enfermo lo sana Yahshua, ya tuviste una experiencia espiritual y no has visto Malahim. Si echas fuera demonios en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, así será. Les decía de los hermanos que vinieron con demonios de opresión, yo inclusive sentí cuando salieron los demonios, no estoy inventando, y los hermanos lo sintieron. Una joven especial sintió como salieron los Sheidim, no estaba poseída, estaba oprimida en el cuerpo, estaba enferma. Bueno, vamos a hacer eso entonces, orar por los enfermos y demás, echar fuera demonios. Recuerden, es una encomienda de Yahshua. Vayan, oren por los enfermos, echen fuera demonios. ¿Lo dijo o no lo dijo? Sí lo dijo. Es algo de la comisión principal que el Eterno nos ha dado. Es algo de la comisión especial. Entonces, a ver, el heredar la tierra significa, entre tantas cosas, el dominio de uno mismo. Si no tenemos los dones, los frutos del Ruach HaKodesh, que es dominio propio, paz, benignidad, amor, gozo, etc. Si no tenemos dominio propio, no podemos dominar las cosas que el Eterno quiere que dominemos en el milenio. Eso es heredar la tierra, los mansos, los humildes, los pacíficos, los que lloran, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo vuelvo a repetir, como le dije en el video, es un capítulo del Sermón del Monte, bueno, son 3 capítulos, contra el ego. Entonces, a ver,
heredaremos la tierra. Algunos como Malachim, los que pasen vivos al milenio también tendrán muchas bendiciones. Y los animales estarán sujetos otra vez al hombre. No sé si fui explícito con esto. Porque ya tenemos desde aquí, por eso dijo Yahshua, y dice, nos sigue diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. O sea, ya está, no es necesario morir e ir al cielo o pasar vivos al milenio, ya, sabiendo lo que es el ego y todas las administraciones, sabiendo que tenemos que perdonar, sabiendo que hay que renunciar a todo pecado, tenemos dominio propio, que es un fruto del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, como ustedes lo conocieron antes, algunos. Bueno, la idea es que con ese dominio propio ya podemos tener dominio sobre otras cosas, no dominio sobre los de hermanos, sino sobre otras cosas que el Eterno ha puesto a disposición como lo puso con Adán. Ahora vamos a hacer un ejercicio y esto yo lo hice apenas y mira que dormí como un ángel. Dejen su Tanakh, dejen su... Roy, ya no anotamos nada. Bueno, mejor después revises el video y si no ahorita te lo dicto. Guarden su Tanakh, guarden todo. Siempre le digo al Eterno antes de dormir, a veces como empiezo a trabajar muy temprano, también ya no soy un joven, ahorita ya vi en el video que ya estoy más viejito, pero estoy con cosas ministrándoles. La idea está que a veces duermo una siesta a mediodía, o bien ya cuando me voy a dormir en la noche. Entonces no recuerdes lo que sufriste ese día, lo que sufriste. Si te hicieron enojar y te aguantaste y toleraste muchas cosas, no recuerden lo malo. Yo generalmente me veo en una montaña, en una playa, lógico que no haya gente, sí, más que yo solo o con mi familia, según el Eterno me ponga. Pero en este caso vamos a hacer un ejercicio bien bonito, no es hipnosis, por favor no se asusten. Luego hay muchos religiosos que están, nos va a hipnotizar, no os voy a hipnotizar, yo no hago eso. Pero es recomendable que cierren sus ojos porque así no te distraes. Si el hermano se le cae su pluma ahorita y se agacha, te vas a distraer y te pierdes una bendición. Recuerda lo que dijimos en cada culto, Elohim nos bendice. Eso lo dije en la fiesta de Shavuot para finalizar. Ahora cierren todos sus ojos, pero no se duerman, por favor. No se duerman, cierren todos sus ojos. Ahora tú vas caminando en una calle y tiene palmeras, se ve que es un lugar tropical cerca de la playa. Estás viendo las palmeras cocoteras, las que tienen cocos, ¿sí? Pero sale un cocodrilo, pero no le tengas miedo porque no te va a hacer nada. Eso va a ser el milenio. Y tú vas viendo cómo va el cocodrilo caminando y va abriendo sus fauces, su boca, sus fauces, sí, pero no te puede hacer ningún daño porque ya es el milenio. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach eso viviremos. Sigues caminando y lo que yo vi en esa visión espiritual, en esa experiencia espiritual, porque eso no lo inventé yo, o sea, no lo quise ver yo, sino me apareció. Apareció primero un león y te está apareciendo ahí un león africano con una gran melena, es un macho, es un león, una gran melena, y al mismo tiempo, prácticamente atrás, pero a un lado del león, 4 corderitos, caminando al mismo tiempo. Lo estás viendo en este momento. Eso es tener una experiencia espiritual. Y en este momento, no abran sus ojos, ni es hipnosis ni nada, ni es sugestión, simplemente estoy orientando para que duermas bien rico, entre tantas cosas. Y pasa el león cerca de ti, tú lo puedes oler, lo puedes acariciar. En este momento lo estás acariciando con tu mano derecha, ¿sí? O con la izquierda si eres zurdo o izquierdo, como se dice. Y ves los corderitos, ellos van haciendo ve. Y el león, con ese rugido que tiene, precioso, porque ahí se demuestra la fuerza del Eterno en la naturaleza. Y no les hace nada. De repente ves que sale un elefante africano, porque el africano es más alto, es más grande, es más fuerte que el asiático, tiene las orejas más grandes y viene batiendo las orejas, pero no para atacarte, sino para refrescarse, porque le sirve de abanico, por eso mueven las orejas los elefantes. Se enfrían así, por así decirlo. Tiene ese elefante que estás viendo unos colmillos muy grandes, se ven hermosos esos animales. Esos animales se ven hermosos porque glorifican al Abacados, la fortaleza, la fuerza. Bendito es Yahweh.
Pero ese elefante no viene más que a recibirte y a que lo acaricies. Y tú le estás acariciando en este momento la trompa, ¿sí? Estás teniendo una experiencia espiritual, pero en ese momento ya te quedaste dormido. No lo estoy hipnotizando, me refiero que así me pasó. Me quedé con el elefante. Abran los ojos para que no vean que lo estoy hipnotizando, ¿no? ¿Ya los abrieron? No, pues es que parece que estoy en Asia. Estás muy desvelado. Están con los ojitos bien chiquitos. Bueno, a ver, ¿qué fue lo que yo te mostré? O sea, lo que el Eterno me mostró así, cuando yo me acosté, puse unas almohadas, le digo, Padre, permíteme descansar. Tú sabes que he trabajado para cabo de tu nombre y te doy toda la que me diste mucho trabajo. Quiero descansar, relajar mi cuerpo, mi espíritu, mi alma, mi mente, Padre eterno. Y entonces empezó eso, empezó esa visión. Y empezó así, yo iba por una calzada, digamos una calle, pero no pavimentada exactamente, y aparece un cocodrilo con sus fauces. Eso es ¿por qué me permitió ver eso el Eterno? Bueno, en primer lugar, yo le pedí que yo quería descansar, y entonces con eso me dio descanso, me dio shalom, me dio bendición. No temor, no terror. La vida todo el tiempo nos estamos cuidando, hermanos, en esta vida. Aparece de repente un alacrán, hay un alacrán, hay esto, etcétera. Todo el tiempo estamos asustados de alguna manera, de alguna manera. Aquel que me diga, no, no es cierto, no, te llamas Juan Pistolas, o sea, no, nada, o eres el hombre araña. No, pero todos de una manera u otra estamos así, o sea, ¿sí o no? Hasta con un mosquito no queremos que nos pique. ¿Por qué nos va a picar? Nos va a chupar la sangre, como algunos que se dicen. ¿Por qué nos va a estar chupando la sangre? Bueno, la idea está que yo le pedí eso al Eterno y cuando yo cierro mis ojos me pudo haber mostrado cualquier otra cosa. ¿Qué me mostró el Eterno? Una imagen de cómo va a ser el milenio. Y entonces ahí comprendí, heredarán la tierra los que tengan dominio propio, los frutos del Ruach HaKodesh. Si yo tengo dominio propio sobre mis acciones, etcétera, si viene una tentación, la rechazo en el nombre bendito de Yeshua Mashiach, entonces tengo dominio sobre mí mismo, para la redundancia, gracias al Ruach HaKodesh, tengo el Ruach HaKodesh en plenitud por su inmensa compasión, y entonces heredaré la tierra. Si paso vivo al milenio, es un decir, o en el Natsal, como sea, pasaremos al milenio y entonces disfrutaremos de todo ello. No habrá peligro. Un niño meterá su mano en el escondrijo de varias víboras y no le picarán. Eso dice el Tanaj, eso dice la Biblia. Tenemos que tener experiencias espirituales. Yo te doy este consejo, les doy este consejo a todos, Kehilá, amada Kehilá mundial, amigos, amigas, para que ya entren a los pactos, como dije ayer, acudir ya al Todopoderoso, todos los hermanos y hermanas acá, todos preciosos, preciosas, porque valemos mucho en el nombre bendito de Yeshua Mashiach. Fuimos comprados por sangre, no con oro, no con plata. Piensa así en las noches y tendrás unos sueños preciosos, porque ya predispusiste tu alma para escuchar al Todopoderoso. Y te puede dar sueños proféticos, según los dones que te haya dado, conocimientos, sueños, visiones y revelaciones y demás. Pero eso es tener experiencias espirituales. Pero yo les pediría, o yo les sugiero más bien, que empiecen con lo primero. Ver el poder de nuestro Elohim cuando oramos, y a los que guste, el Eterno los sanará. Porque Él sana y Él hiere, o sea, y Él hace que haya muerte y vida. O sea, Él es el Todopoderoso, no el diablo. Yahweh es el Todopoderoso. Ahora, les voy a mostrar algo también. Porque ¿por qué esas personas dijeron, tiene usted una bola de fuego? Yo sabía lo que tenía, fuego, en la mano, en las manos. Pero ¿por qué lo discernieron algunos? ¿Por qué no dijeron, tiene usted una lámpara o alguna otra cosa? ¿Cómo supieron eso? Y muchos ya no prevalecieron. Ahora cierren otra vez sus ojos, no es sugestión, no es sugestión. Cierra otra vez tus ojos. Padre eterno, Abba, yo oro con humildad como Eliseo, Elisha, que tú abras los ojos de todos mis hermanos, que son tus siervos, no sirvientes, son tus siervos, Abba, o sea, tú no eres un criado, hermano, hermana, no, servimos a Yahshua. Entonces, aquí la traducción no es muy correcta.
concédeles, si es tu voluntad, a los que tú gustes, ver los malajim que ahorita en este momento están en tu altar. Si quieres abrir los ojos, ábrelos. Si quieres tener cerrados los ojos, tenlos cerrados. Pero aquí hay malajim de Yahshua. Aquí se predica la Torah, no se cobra, no se enseña reencarnación. Creemos en Yahshua el Todopoderoso, pero aquí mismo hay malajim. Y todo el tiempo yo siento su presencia. Eso es real, eso es verdad. No te estoy presumiendo ni queriendo impactar. Eso es real. Tú tienes que tener experiencias espirituales. Deja de ser un congregante más, nada más. No, tienes que tener experiencias espirituales. En este momento hay malajim aquí. Porque está saliendo la bendita Torah para el mundo. La gloria es para el Eterno, no somos los únicos ni los mejores, y lo digo con humildad. Abran sus ojos y los cerraron. Y si tú después tuviste alguna experiencia, tú que nos estás viendo a través de internet, hermano o hermana, puedes comunicarte con los ancianos, ya empezando la semana. Ahorita la vamos a terminar. Entonces se comunicarían con los hermanos ancianos y dirán, yo vi esto, yo vi el otro, no inventando, porque yo me voy a dar cuenta, porque hay discernimiento de espíritus, no porque yo sé la gran cosa, es que hay discernimiento. Entonces hablen siempre con la verdad. Y los hermanos y hermanas que hayan visto algo aquí sobrenatural, amén. Es que, a ver, nosotros estamos ministrando la Torah de Yahshua. La Torah, Yahshua mismo es sobrenatural. Él no es de este mundo, Él lo dijo, ¿o no? Yo no soy de este mundo. En este mundo nos acostumbramos a 3 dimensiones, largo, ancho y profundo, pero Él es el Todopoderoso, ya lo he ministrado muchas veces, las dimensiones habitan en Él. Recuerden todas estas enseñanzas que ahorita durante el tema el Eterno me fue dictando para que tú vieras. Y entonces, bueno, a echar fuera demonios, a orar por los enfermos, a ungir a los enfermos en el caso de los ancianos, cuando hay ancianos. Si tú no encuentras ningún anciano, tú hazlo, hermano, hermana. A las hermanas, no a los hermanos. Mujeres con mujeres, hombres con hombres. Así es lo correcto, para orar, para bendecirse y de todo tipo. Yo en este caso, cuando están hermanos y los ancianos y otros roín, bueno, les impongo las manos, como en Shavuot y como lo hicimos para la amada Keilah mundial. Así debe ser, sobre todo si el trato va a ser física, o sea, el contacto físico directo, sí tener otras hermanas que estén presentes. Aquí tenemos a las amadas Ayot, hermanas servidoras. Me voy poniendo de pie, entonces eso es tener experiencias espirituales. Ahora, antes de ponernos de pie, ¿quién va a heredar la tierra? Muy poquitos. Elías, el profeta, estaba muy triste. Quítame la vida, Señor, le dijo a Yahweh. Tan solo yo he quedado. Y el Eterno lo consuela y le dice, me tengo reservado 7,000 que no han doblado su rodilla a Baal. Y uno de ellos era Eliseo. Qué tremendo, ¿verdad? Y otros varones que aunque no fueron profetas, estuvieron consagrados al Todopoderoso. Ahora sí, vamos a ponernos de pie, amados Sajín. ¿Quiénes heredarán la tierra? Muchos en general en el mundo, hermanos, ya se ven en el milenio. Hay revistas, bendito es tu nombre, Abacados, en sectas, donde todo es el reino de Dios y les muestran el reino, pero sus líderes son masones. Es un engaño eso. ¿Sí saben a qué me estoy refiriendo? ¿Sí? Donde todas las revistas son para que el reino, ese es el paraíso, etcétera, etcétera. Va a heredar el reino el que tenga dominio propio, y eso no se puede lograr si no tenemos el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Yahweh. ¿Y cómo tenemos el Espíritu de Yahweh? Guardando la bendita Torah, y en primer lugar creyendo que Yahshua es el Mashiach, porque lo es. Vamos a darle toda Gabá al Eterno por la administración en general. Padre amado, te damos toda Gabá porque nos has bendecido grandemente. Toda Gabá porque nuestra vida debe ser así sobrenatural, Abba, porque somos hijos tuyos, hijos del reino. Bendito eres Yahshua HaMashiach, recibe la exaltación. Omen, beomen. Bendito es el Todopoderoso. Aleluya. Vamos a